Ayer yo le decía al Señor, Señor, qué privilegio escuchar a mi yerno y a mi hija predicando. Se me adelantaron. Predica mejor que yo. Es un privilegio saber que mi oración y mi ruego y también mis lágrimas Dios las ha escuchado. Vivo muy contento porque mi familia toda le sirve al Señor. Les digo, muy pocos pastores tienen ese privilegio. Yo conozco muchas iglesias a nivel nacional. He visto el fracaso de pastores, hijos que están en la droga. También conocí un pastor que un hijo se le metió a la guerrilla y lo mataron. Y he visto muchos desaciertos en hogares de pastores, que es muy triste porque no sé qué pasó. O se descuidaron o no supieron de ninguna manera encaminar su familia en el temor de Dios. A mí me ha costado bastante lo que Dios ha hecho, pero vale la pena, vale la pena. Yo vivo muy contento porque he hecho la obra y sé que todavía Dios me necesita un tiempo en este lugar. Pero mis amados, yo vivo muy contento por mi hija. Es una bendición, ¿cierto? Yo ayer escuché ese mensaje, Señor, predica mejor que yo. Johnny, predica mejor que yo. Qué bendición que los discípulos sean mejor que el maestro. Y yo le decía al Señor esta mañana, porque anoche casi no dormí, pensando en este encuentro y también pensando en que algunos están aprovechando al máximo este encuentro, porque yo sé que hoy va a hablar a nuestros corazones. Y aunque soy el anciano de la iglesia, yo siempre estoy aprendiendo de otros. Nunca dejamos de aprender, siempre nos edificamos y la palabra que es viva y eficaz está siempre trabajando en nuestros corazones. Es un privilegio, ¿verdad?, estar en este encuentro. Yo le decía al Señor, ¿por qué no me revelas qué tiempo ocupabas tú para dormir? Que Jesús dormía muy poco. Su vida de oración era constante. Imagino los discípulos roncando y Jesús orando. En la mañana, en la noche, a mediodía. Y eso aprendí de Jesús. Ese hábito es maravilloso. Aprender de Jesús la oración, la humildad, el amor, la compasión. Hay tantas cosas que uno aprende de Jesús. Hay un libro que yo lo recomiendo, Los hábitos de Jesús. Los hábitos de Jesús. Son 31 hábitos, es muy hermoso. Y usted aprende allí a seguir las huellas del maestro, porque el líder, el llamado, debe seguir las huellas de Jesús. No hay otro camino que seguir, no hay otros pasos que dar, sino seguir las huellas de Jesús. Vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículos 18 al 20. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Biblia. Yo creo que alguien que sigue a Jesús y tiene un llamado anda con su Biblia. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio, subraya esa palabra, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, subraya esa palabra, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Subraya esa palabra, y los llamó. Y ellos, subraya esa palabra, dejando al instante, el versículo 20, el versículo 22 son similares, la barca y a su padre le siguieron. Padre, muchas gracias en esta mañana. Gracias, precioso Espíritu Santo, por la palabra que has puesto en mis labios.
Gracias por los oyentes, estos hermanos que han venido muy temprano para alabarte y para adorarte y para escuchar tu voz. Que cada día nosotros entendamos que tienes un propósito con nosotros en esta tierra. No venimos aquí de paseo y mucho menos como turistas. Tú nos has llamado con un propósito y tienes a bien el que nosotros escuchemos tu voz, sigamos tus huellas. Gracias porque nos has hecho entender el propósito para el cual fuimos creados. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí en este lugar y cuanto más, amarte, servirte, honrarte y estar dispuestos a servirte con todo el corazón. Sabemos, Señor, que el servicio requiere sacrificio, pero vale la pena porque la recompensa es grande. Gracias, Señor, porque hemos empleado todos nuestros años amándote y sirviéndote, viviendo una vida que te agrada. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar del privilegio del llamado. Nuestro llamamiento, que es santo, 2 Timoteo 2:9, tiene como objetivo el llevar a cabo la obra de Dios en el lugar donde Él nos ha colocado. Hay algo muy importante. Dios siempre ubica sus piezas claves en el lugar donde los necesita para cumplir su propósito ya determinado desde la eternidad. Yo nunca me imaginé que iba a ir a Bello, jamás en mi vida. Pero cuando yo empecé a tener sueños, que llegué aquí, empecé a tener sueños, yo dije, Señor, este es el lugar. A mí, hermano Ignacio Guevara me dijo, hermano Nevardo, tú lo vas a llevar donde lo necesita. Y jamás pensé en ir aquí. Yo recuerdo que visitaba una hermanita, una anciana que vivía junto a la autopista en Niquía, en el año 68, y ella me decía, pastor, tenga cuidado que por aquí hay mucho marihuanero, hay mucho ladrón, y este municipio es muy terrible. Y yo le cogí miedo a ello. Yo le cogí miedo desde que tenía 22 años. Le cogí miedo a ello. Perdón, yo tenía 23 años más o menos. Le cogí miedo. Yo dije, Señor, a mí Bello no me gusta. Pero cuando Dios empezó a mostrarme la necesidad, dije, Señor, yo no sé a dónde voy a ir. Porque Dios ubica sus fichas claves en el lugar donde lo necesita. Yo no olvido un episodio que me pasó en el Amazonas. Cuando me dice el pastor, yo iba al Amazonas a hacer seminarios de líderes. Cuando me dice el pastor, hay 25 hermanos líderes de Perú, Brasil y Colombia para el encuentro, para el seminario que usted va a dar. Yo me demoraba en el Amazonas 15 días. Y yo todo contento, 25 eran indígenas de diferentes tribus y hermanos también de Leticia, de otros lugares, de Brasil y de Perú. Cuando llego a Leticia, hermano Nevardo, le doy una mala noticia. No hay sino 4 personas para el retiro. Yo me pegué, dije, Señor, ¿cómo? Señor, pero yo qué vine a hacer aquí. Esperaba 25, hay 4 nomás. Y orando, Señor, anoche me dijo el Señor, pero recuerda que yo no fui sino a una mujer, la samaritana. Yo me asusté. Señor, sí. Yo dije, Señor, perder tanto el tiempo. Yo decía, Señor, el tiempo, el dinero, porque ese tiempo costaba mucho el viaje a Leticia. Hoy en día es más favorable. Y recuerdo que llego yo de Leticia, donde voy a Macedonia, que son 2 horas en lancha por todo el Amazonas, y llego yo y me encuentro que no son sino 3. Ya me faltaba 1. Usted se imagina. Yo había dado, el primer seminario lo di a 52, el segundo a 32, el tercero a 25, y llego y me encuentro con 3. Y el uno es ticuna, el otro es de no sé, eran 3 de diferentes idiomas. Claro que hablaban español. Y usted se imagina 8 días, yo no me reí 8 días porque yo leía al pastor Manuel 8 días, andando con ellos 8 días, comiendo con 3 nomás. Me dije, yo, Señor, tengo el círculo íntimo.
Jacobo, Juan y Pedro. Pero es una bendición cuando uno entiende quién lo llama, para qué lo llama y dónde lo llama. Es importante esto. Nosotros como siervos de Dios sabemos muy bien que donde Dios nos envía estamos seguros. Y mi amado hermano, cuando Dios nos llama, tenemos que prestar mucha atención para responder de corazón a ese llamado que Él nos ha hecho, porque jamás es una casualidad. Dios preparó este seminario o este encuentro con un propósito, porque hay algunos que tienen llamado, pero no han podido entender que tienen que despertar para escuchar la voz de Dios. De ninguna manera yo puedo ser reacio. Yo recuerdo cuando Dios me llamó y me dijo: Nevardo, arrepiéntete, yo te amo. Señor, ahí mismo caí de rodillas. Y de pronto me llama el ministerio: Señor, voy, y de una. Yo no me puse a pensar si iban o no iban, yo voy. Porque es que cuando Dios llama, yo tengo que tomar la decisión ya. Yo no puedo decirle como cuando Dios le dice a Isaías: Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién era por nosotros? Isaías no le dice: heme aquí, envíalo a él. O envía al otro. Heme aquí, envíame a mí. Isaías se ve muy bien que había sido llamado para cumplir un propósito de Dios con Israel, para ser profeta de las naciones. Y realmente uno se da cuenta que algunos tienen llamado, pero como que les da miedo dejar de lado aquellas cosas que les estorban. Yo tengo que tomar, porque no hay algo más bello que no seguir al Señor, servirle, porque es que a algunos como que les da miedo pagar el precio. Y el servicio del Señor también requiere de sacrificio. Yo tengo que estar dispuesto a ir hasta donde Él me lleve, si es posible, hasta la muerte. Es importante esto. Hay hermanos que les da temor servir al Señor, porque, ay, Señor, es que yo soy pobre, chiquito, feo y vivo lejos. Tienen un complejo de inferioridad tremendo. Mire, yo me pongo a pensar, Jesús no fue a Jerusalén, no fue a aquellos lugares altos donde había fariseos y escribas. No, Él fue. ¿Dónde fue Jesús? A la orilla del mar de Galilea. Allí fue Jesús. Yo me imagino a Jesús orando al Padre: Padre, ¿cuáles son los que tengo que escoger? Porque voy a decirles una cosa, lo aprendí del Señor, lo he aprendido todo esto en oración. Jesús nunca hizo algo que el Padre nunca dijo algo que el Padre no le dijera, ni tampoco hizo algo que el Padre no hiciera. Nunca. Jesús siempre estaba haciendo toda la voluntad. ¿Qué dice Jesús a los discípulos? Mi voluntad es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra, la obra que me ha encomendado. Juan capítulo 4. Y Él le dice a los discípulos: las palabras que yo os he hablado son vida. Y muchas veces uno ve a Jesús orando en la mañana, en la tarde. Yo esta mañana se hace muy temprano, yo me levanté muy temprano a orar: Señor, ¿qué tiempo dedicabas tú para dormir? ¿Cuál era tu descanso? Usted ve en la Biblia solamente 2 veces, dice la Biblia que el capítulo 4 dice: cansado del camino se sentó junto al pozo. Y uno le dice a los discípulos: venga, vamos a descansar. 2 veces dice la escritura en los evangelios, 2 veces. Jesús no iba descansando con muchos líderes. Cuando tiene una célula, no, es que me va a tomar un tiempito para descansar. Qué belleza de líderes, ¿no? Yo tengo que entender que si fui llamado, yo tengo que darlo todo, porque tenemos a Jesús que lo dio todo. Yo pensaba esta mañana: Señor, ¿cuál sería la última gota de tu sangre que salió? ¿Y sabe cuál fue? La del costado. Sangre y agua. Ya no tenía más sangre. Cuando el soldado mete la lanza al costado, Juan es testigo, él ve, él dice: sangre y agua, no había más. ¿Ya había muerto? Sí, ya había muerto.
Pero hay gente que Dios la llama y como que les da temor. Yo no sé, o tal vez se sienten incapaces. Precisamente, Dios llama a gente incapaz. ¿Qué dice la palabra? Lo necio, lo vi, lo menospreciado. ¿Dónde va Jesús? Va al mar de Galilea. ¿Qué se iba a imaginar Pedro, Juan, Jacobo y Andrés que iban a ser llamados? Lo curioso, aquí está lo bonito, que Dios llama los primeros 4 y 3 son del círculo íntimo. Yo me pongo a pensar, y el Señor, ¿y qué pasó con Andrés? ¿Qué pasó con Andrés? Porque es llamado Pedro y Andrés. Y luego Juan y Jacobo. ¿Qué pasó con Andrés? ¿Por qué no está ahí cuando fue llamado de segundo? Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Lo curioso es que Jesús va al mar y los ve. El padre le dice, esos son, esos son niños, hijos, esos son, vengan, él los ve. Porque hay algo muy importante, cuando Dios me creó a mí, Él me dio ya sirviéndole a Jesús. Fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo para cumplir el propósito eterno de Dios aquí. Eso lo entendí yo desde que estaba muy joven. Una vez cuando trabajaba en el departamento, me recosté a un poste en la casa, estaba llorando. Le dije, Señor, te equivocaste conmigo. Y Dios me dijo, yo nunca me equivoco. Yo dije, Señor, perdón. Yo sabía que tenía un llamado al ministerio, pero estaba muy ocupado en otras cosas. Pero cuando Dios me llamó, dije, voy. Entonces Jesús ve esos dos, los ve. Y de inmediato piensa, este primero, Pedrito, ese va a estar a mi lado. Ese va a ser del círculo íntimo. Yo no sé por qué Andrés no quedó, pero Dios lo sabe. Después llama a Jacobo y a Juan. Esos dos también van a ser de mi círculo íntimo. Pero yo iba a tener uno más cercano, Juan, el más cercano. Porque a mí me llama mucho la atención Juan. Primero, el más joven. Y segundo, el más enamorado de Jesús. 4 veces dice la Biblia, aquel a quien Jesús amaba, el amado de Jesús. Y yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿hasta dónde Juan entendió el llamado? Porque Juan vivía enamorado de Jesús. Tan enamorado vivía que mire 3 cartas, un evangelio y el libro Apocalipsis. ¿Sabe? Mientras más uno ama a Jesús, más revelación tiene la palabra. Dice la palabra, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar. Pescadores. ¿Cómo estaban vestidos? Se imagina. ¿A qué olían? ¿A qué olía un pescador? ¿Cómo está vestido un pescador? Y Jesús los ve, esos muchachos ahí tirando redes. Pedro era más adulto, Pedro, más adulto. Y Jesús los ve, estos son. Yo me pongo a pensar, el padre dice, hijo, esos 2, sí padre, los llama. Cuando Jesús los llama, ¿qué hacen ellos? Dice la palabra, cuando venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos no se ponen a pensar, bueno, mi papá, mi mamá, mis hermanos, las vaquitas, los peces, las barcas, no, Señor. ¿Qué dice la Biblia? Dice, ellos entonces dejando al instante las redes, les siguieron al instante, o sea, de inmediato. Porque es que hay una cosa, cuando hay un llamado de parte del Señor, uno tiene que ir. Uno debe de ir. Porque en el llamado hay visión, hay pasión, hay compasión y hay seguridad en el llamado. Cuando Dios me llama a su servicio, yo tengo todo a pedir de mano. Claro, me tocará pagar precio, como me tocó pagar el precio aquí y en muchos lugares donde estoy predicando el evangelio. Pero no importa, es que vale la pena darlo todo por Él, desgastarse por Él, vale la pena. Porque esto aquí es un paseo, estamos aquí de paso, somos como aves de corto vuelo, como aves migratorias, ¿cierto? Eso somos aquí en esta tierra.
Cuando entendemos el llamado y valoramos el sacrificio de Cristo, esa sangre preciosa que Él derramó por nosotros, realmente estamos dispuestos a hacer las cosas de una. Cuando Dios nos llama porque tiene todo preparado para darnos lo que necesitamos y cuanto más, para asegurarnos un futuro en nuestra vejez. Yo muy contento. Señor, gracias. Tengo una vejez tranquila. Mi esposa y yo vivimos bien. Mi familia vive bien. Yo, Señor, gracias. Pero todo es el fruto de un trabajo que se ha hecho desde el principio. Porque ¿qué dice la palabra? La palabra dice que si sembramos con gozo, cosecharemos con alegría. Hay que sembrar con lágrimas. Dios sabe cuánto nos costó al principio empezar el ministerio aquí en Bello. Nos costó mucho. Algunos no saben. Yo tuve que andar con zapatos rotos año y medio acá. Me venía y me encerré en una pieza. Allá había un baño, una cama. 3 días seguidos, viernes a domingo, orando y ayunando por la iglesia, orando por Bello. Dios sabe que pague el precio. Porque dije, Señor, yo tengo que orar y tengo que buscar las almas. Tú me llamaste y para mí vale más un alma que lo que me estaba ganando en el departamento. Para mí un alma vale más. Pero eso lo coloca Dios en el corazón. Estos hombres, cuando Jesús los llamó, yo me pongo a mirar. ¿Cómo miraría Jesús a Pedro y a Andrés? Los vio, venid en pos de mí. Yo creo que esa mirada quedó cautivó completamente estos. Dijeron, no, hay que seguirlo donde sea. No sabían para dónde iban, ni tampoco sabían a quién seguían. Simplemente sigan y lo siguieron. Pedro no sabía en las que se iba a meter más adelante. No sabía nada. Simplemente, síganme. Pues no, Señor. ¿Qué pasó con Tomás? En el capítulo 2 de Marcos dice, 13, después volvió a salir al mar, oiga, otra vez al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, 2:4 de Marcos, 2:4, sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Yo me imagino la mirada tan cautivante de Cristo cuando los ve. Ellos se quedan, ¿qué pasó aquí? Yo lo sigo. Cautivó con su mirada, sus palabras dulces, tiernas, palabras que atraían a aquellos a quienes él llamaba. Porque, amados, el llamado de Dios es cautivante, es precioso. Cuando Dios llama, uno dice, Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Cuando Dios me llamó al ministerio, yo dije, Señor, pero ¿quién soy yo? Yo no quería ser pastor. Yo quería ser negociante, como mi hija decía anoche. Yo quería ser negociante porque siempre me ha gustado el negocio. Pero Dios me llamó. Es más, el hermano que me evangelizó me dijo, hermano Leobardo, usted va a ser pastor. Y yo, pastor, yo no me diga eso. Yo nunca quería ser pastor. Pero cuando yo entendí esto, dije, Señor, ahora, Dios me habló a mí me habló por la palabra, cuál era mi ministerio. Y yo, Señor, ¿este es mi ministerio? Yo me quedé, cuando Dios me habló, porque hay una cosa, quien llama es cuando Dios llama a alguien, ese a quien Dios llama tiene que estar apegado a la palabra, ser una persona de oración y de íntima comunión con Dios. El llamado requiere de vivir en la presencia de Dios. Yo no concibo que un líder o un pastor se levanten a las 6 de la mañana a orar, 6 de la mañana, ya los pajaritos le madrugaron. Yo he escuchado pajaritos cantando a las 4 de la mañana, pajaritos cantando a las 4 de la mañana. Yo no consigo eso. Yo recuerdo, yo conocí a un pastor hace muchos años. Se acostaba a las 12 de la noche, estaba estudiando la palabra, 7 de la mañana, y hermano, ¿usted no madruga a orar? Digo, no, pastor, ¿cómo así que no? Hermano, pastor que no ora, se les caerían las ovejas. Decía, yo me lo gozaba el hermano. ¿Por qué? Porque es que somos llamados a vivir en la presencia de Dios. Yo le digo al Señor, Señor, no permitas que mi corazón deje de palpitar en tu presencia. Es indispensable.
La comunión con Dios es indispensable en la vida de aquel a quien Dios ha llamado. Ahora, dice la palabra que ellos, dejando al instante, le siguieron. Luego Dios llama, Jesús llama, perdón, a Jacobo y a Juan, los vio y los llamó, y ellos dejando la barca y la barca y a su padre le siguieron. O sea, yo no sé qué le diría Jacobo y Juan al papá. Yo no sé, la Biblia no dice. Me imagino que despidieron, bueno, papá, chao, nos vemos. ¿Nos vemos cuándo? No sabemos, no sabemos. Ellos se despidieron porque el llamado requiere, primero, atención. Atención. Segundo, requiere de disposición. Y tercero, acción. Cuando Dios me llama, yo tengo que saber escuchar la voz de Dios. Porque me decía mi hija ayer y Johnny ayer, se escuchan muchas voces. Hay gente, fue que Dios me llamó, y uno va a ver, ¿a qué? Porque hay muchos que anhelan ministerio, anhelan. Una cosa es que anhelen, otra cosa es que Dios los llame. Porque hay muchos que se hacen pastores sin ser llamados y se hacen líderes sin ser líderes. Y hay otros hermanos sencillos, humildes, que Dios los llama, pero creen que porque no estudiaron, no se prepararon, no están capacitados para hacer la obra. No, tenemos que entender que Dios llama lo necio, lo vil y lo menospreciado. Le hace Corintios capítulo 1 o el capítulo 2, donde está, dice que lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo fuerte. Jesús va al mar y se encuentra cuatro pescadores. Yo me ponía a pensar, 4 pescadores, ¿qué dirían los que estaban al lado de ellos? Si un pescador en ese tiempo no, ¿de qué vivía? Un salario paupérrimo, sus vestidos andrajosos, porque el pescador nunca está de cachaco, con corbata y, bueno, no, está en el mar, mal vestido, mal oliente, y Jesús lo llama. Bueno, yo me imagino qué harían estos hombres cuando Él los llamó así mal vestidos. Pero bueno, vamos, y ¿dónde vamos a cambiarlos de ropa? Jesús sabía que esos iban a pagar el precio y que estaban dispuestos a darlo todo por la causa. Porque cuando Dios me llama, yo tengo que atender el llamado. Escucho por ambos oídos, pero escucho más con el corazón, porque muchos les entra por aquí y les sale por aquí. Yo tengo que escuchar con el corazón cuando Dios me llama. Cuando Dios me llamó a empezar la obra acá, yo lloraba como un niño. Señor, gracias. Señor, ayúdame. Tú sabes que no soy capaz solo. Porque cuando uno es llamado, uno tiene que reconocer su incapacidad. Tiene que entender que uno no es nada, uno es un don nadie. Pero a Él le ha placido, es un privilegio que Dios me haya apartado para su servicio. Porque hay algo muy importante. Yo hablé esto con unos pastores hace algún tiempo. El ministerio, escúcheme en esto, es eterno. Es eterno. Pablo dice, Pablo apóstol de Jesús. Pablo era apóstol de Jesucristo. O Pablo fue apóstol de Jesucristo. No, él dice, Pablo apóstol de Jesucristo. Cuando Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de los pastores, o sea, nosotros tenemos un ministerio eterno. El médico al morir, hasta llegó su profesión. El odontólogo, el psicólogo, hasta llegó su profesión. El pastor tiene un ministerio eterno. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, es eterno. Y es un privilegio que los ángeles anhelan tener, servir al Señor. Porque es maravilloso ver cómo Dios en su misericordia elige personas sencillas para sus servicios, sencillas. Yo conocí un hermano muy sencillo,
con una corazón muy bonita, y no tenía cara de nada. Yo decía, hermano, uno lo ve, es más, ni quería yo que era pastor, pero uno ve, Señor, pusiste los ojos en ese hombre y mira al Señor lo que ha hecho, porque Él es el que escoge, el que llama. Ahora, cuando alguien es llamado fue porque halló gracia delante de Dios. Señor, ¿por qué me miraste a mí? Mire que Él vio a los 4, los 2 y los 2, los vio. Vengan, síganme. Usted va a encontrar en la palabra que siempre dice, se dice que Noé halló gracia, David halló gracia. Siempre Pablo dice, porque la gracia, dice Pablo, habla de la gracia como algo maravilloso para él cuando Dios lo llamó. Y la gracia siempre es algo que recibimos gratuitamente de parte de Dios para un llamado. Y ese llamado es maravilloso cuando yo entiendo que fui sacado, escogido, apartado para cumplir el propósito de Dios. Eso es muy bonito cuando uno entiende eso. Por eso, primero, atención, escucho. Segundo, disposición. Señor, voy. Lo que hicieron ellos. Señor, voy. Y tercero, acción. Se fueron. Ahora, escúcheme en esto. Cuando Dios nos llama, tenemos que estar dispuestos a servirle hasta el final. Lastimosamente, muchos empiezan bien y terminan mal, porque no han podido entender que cuando uno abandona la palabra y la oración, prácticamente va camino al resbaladero. Si alguna cosa es delicada, es el ministerio. Cuando uno se descuida en esas áreas, la palabra, la oración y la íntima comunión con Dios. Yo aprendí desde muy joven ese principio de que se me enseñó. Hermano Nevardo me decía el pastor Ignacio, usted tiene que tener 3 amigos inseparables, constantes: el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Yo aprendí eso. Y eso me ha guiado durante todo el tiempo en el ministerio y me ha enseñado que es así como yo debo caminar para que el ministerio siga y que yo pueda culminar mi carrera bien, porque hay muchos que terminan mal. Pues con mi hija enseñaba a los chejudas, vendió su llamado por 30 piedras de plata. Tristemente, algunos tienen llamado, pero no se arriesgan. Otros, o les da pena, o les da miedo, o tienen algunas cosas que atender que para ellos son más importantes que el llamado que Dios les ha hecho. Yo aquí tenía unos líderes hace muchos años en quienes yo sabía que Dios había puesto sus ojos en ellos para el ministerio. Lastimosamente no cumplieron y no están fieles al Señor. ¿Por qué? Porque no respondieron a Dios. Y cuando uno no responde a Dios en el llamado, uno es un fracasado. A eso sí, es un fracasado. O camina, y si no camina, fracasa. Fracasa. Yo he visto más de uno en mis años de ministerio, a más de uno fracasar, porque no han sido rectos. Hay algo muy importante. Quien es llamado tiene que entender que tiene que estar dispuesto a vivir una íntima comunión con Dios. ¿Qué dice la palabra? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Y qué dice? Dice también el Salmo 101:6. Dice, mis ojos pondré en los pies de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la integridad, este me servirá. O sea, yo tengo que responder al llamado, pero también en obediencia, en fidelidad, en santidad, porque hay algo. El que es llamado a servir al Señor tiene que identificarse con Dios en su santidad, en su pureza, en su fidelidad, y tiene que ser alguien que se identifica en su compasión. Si no hay compasión, ahí no hay nada. La compasión tiene que ser algo que nos lleva en el corazón, porque Jesús nos enseña la compasión. Ahora, quienes están dispuestos a servir al Señor tienen que pensar
que lo que hacen aquí tendrá una gran recompensa. Yo me imagino, yo recuerdo cuando me gané una familia hace muchos años, año 68, eran adventistas. Dios me llevó a esa casa. Me invitaron, fui a la casa, se convirtieron al Señor, eran adventistas. Y empezaron fieles. Ellos tienen 4 hijos, 4 pastores, 2 en Estados Unidos y 2 aquí en Colombia. Tienen 4 hijos pastores, son nietos míos, nietos. Entonces yo me pongo a ver el fruto desde tantos años, tanta gente que ha llegado a Cristo. Dios los tiene ya en lugar de privilegio, son pastores, son líderes, pero sirven al Señor, instrumentos de bendición. Usted ha sido llamado no para pasar la historia, sino para hacer la historia, pero usted tiene que dar huella aquí, en su casa, en su familia, en la universidad, en el trabajo. Deje huella. Usted no está llamado a estar aquí, ahí sentado, haciendo nada, cuando tiene capacidades, tiene talentos. Usted tiene la forma de servir al Señor. Lastimosamente, mucha gente cree que Dios llama a los más capacitados, a los más intelectuales. No, Dios llama a gente muy sencilla. Dios llama a gente muy sencilla. El hermano Ignacio Guevara, el pastor, el fundador de la misión, estudió tercero de primaria. ¿Y quién fue? Fue nombrado por el hermano Darío Silva como el apóstol del siglo XX en Colombia. Darío Silva. ¿Cuántos conocen al hermano Darío Silva? Un hombre de Dios, ¿no? Nosotros hicimos el velorio del hermano Ignacio en la iglesia de Darío Silva, Casa de la Roca. ¿Quién era un hombre? ¿Sabe quién era el hermano Ignacio? Un policía con tercero de primaria. Dios lo llamó, siendo policía, en una cantina se convirtió, siguió al Señor y fue un hombre de Dios, tercero de primaria. Dígame, ¿qué años de estudio tenía Pedro y Juan, Jacobo y Andrés? Si eran pescadores. O sea, y no pescar, tirar las redes y pescar y vender pescado. Eso sabían. ¿Qué dice la palabra en Hechos? Dice que Pedro y Juan eran hombres sin letras. ¿Lo han leído? Siento que sí. Eran sin letras. ¿Pero quiénes eran? ¿Quiénes eran? Porque cuando Dios llama, unge, capacita y respalda. 3 características importantes de un llamado: unge, capacita y respalda. Cuando Dios llama, venga mi hijo, yo te voy a acompañar. Dios nunca deja solo a alguien que Él llama, nunca. Ahí está el mandamiento. Y hace discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa que Dios nos da. Ahora, siempre que Dios llamó a alguien, lo acompañó. Mire, Dios llamó a Noé, lo acompañó. Llamó a Abraham, José, ahí estaba Dios con él. Y Jacob, ahí estaba Dios con él. Siempre que Dios llama a alguien, está él al lado. Claro, si responde. Si no responde, allá él. Me llama mucho la atención las palabras de Abraham. Dice, el Dios que ha estado conmigo. Jacob, el Dios que ha estado conmigo. Y usted va a encontrar siempre esa íntima comunión con aquellos que Él llamó y que respondieron al llamado. Porque cuando responde al llamado, tenga seguridad de que Dios no lo abandona. Dios no lo va a abandonar. Habrán momentos de dificultad, habrá momentos de angustia, habrá momentos de pruebas, pero Dios está ahí para consolarnos y para fortalecernos. Ahora, es importante que entendamos que el llamado de Dios siempre tiene esta gran certificación y es la obediencia. Yo tengo que responder a Dios en obediencia. Las promesas escritas aquí son para mí cuando respondo al llamado del Señor. A mí no me vienen dando promesas. Hace poco me dio una promesa muy bonita y yo la tengo en la mente. Dice, en cuanto a mí, en mi integridad me ha sustentado, te he puesto delante de mí para siempre. He estado delante de mí para siempre. Y el Señor, yo tanto leer la palabra y apenas vengo a entender que tú estás conmigo siempre y me llamaste para siempre. Porque hay algo muy importante. Cuando yo respondo al llamado, tengo la seguridad
de que Dios camina conmigo, pero es importante que también disfrute su presencia en el secreto con Dios, porque una persona llamada tiene que aprender a vivir en la presencia de Dios. Eso lo aprendí yo hace muchos años, muy joven. Y cuando vivimos la presencia de Dios estamos seguros, estamos contentos, estamos gozosos. Yo no veo aburrido a alguien que vive en la presencia de Dios. No lo veo aburrido. Vive contento, gozoso, vive alegre, feliz. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué dice el salmista? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando yo disfruto la presencia de Dios por el llamado que Él me ha hecho, vivo feliz, vivo contento. Lastimosamente, hay algunos que no saben, yo no sé qué pasa. Yo recuerdo, hace algunos años, me reuní con los pastores en Bogotá. Yo noté a alguien, uno de ellos, que era algo muy frío, muy simple. Yo me reía, charlaba, y este hermano era todo serio. Y este hermano, ¿qué le pasa? ¿Será que si es con la esposa? ¿Si es con la iglesia? Oiga, qué vida tan simple, tan insípida. Porque el que es llamado vive una vida de felicidad, contento, ¿sí o no? Gozoso. Pero si es que Dios camina conmigo, ¿por qué voy a vivir aburrido? Y yo me preguntaba, Señor, ¿cómo está este pastor en la iglesia? O con la esposa, con los hijos. Ahí, todo serio, como amargado. No, Señor, este hombre como que no encaja en lo que yo soy, o en lo que yo he conocido, en lo que yo tengo, no encaja. El deleite más tremendo que uno tiene en esta tierra es vivir en la presencia de Dios. Se lo digo por experiencia. La presencia de Dios es maravillosa. ¿Y quién es llamado? Tiene que responder a Dios en esa forma. Dios me llamó, pero oro cada 8 días. Leo la Biblia de vez en cuando. Es más, cuando la trae para el culto, si la trae, no trae un celular. Siendo llamado, trae un celular, no trae la Biblia. O de pronto se le exhorta por algo. No, pues, ¿qué me tiene que decir? Yo también sé eso. Yo recuerdo cuando estaba muy joven en el ministerio, empezando el ministerio, yo era muy orgulloso. Y un pastor predicaba, yo me sé eso. Yo lo sé. Y Dios comenzó a tratar conmigo por orgulloso, a tratar duro conmigo. Yo me sé eso. El pastor, ese pasaje me lo sé, yo sé dónde estaba. Estando muy joven en el ministerio, Dios tuvo que darme una pela tremenda por orgulloso. Y cuando yo entendí que no lo sabía, dije, Señor, perdóname por ser tan altivo. Yo no sé eso. Y poco a poco fui aprendiendo de Dios el camino de la humildad, de la sencillez, de doblar la rodilla y doblar la cerviz. Porque tristemente hay muchos líderes que no han aprendido a escuchar. Y cuando no saben escuchar, tampoco pueden actuar, porque sus oídos están cerrados o son personas de dura cerviz. Dios se queja de Israel en el Jeremías 34 veces. Dice, no me han escuchado, no me han oído, han cerrado sus oídos. Se queja Dios de Israel. Porque algunos Dios les dice algo, no, es que me parece así, me parece así. Y tienen sus parecidos, pero menos tienen en su mente la voluntad de Dios y tienen el deseo de servir a Dios. Yo tengo que entender que si fui llamado, tengo el deber primero de obedecer. Segundo, ser santo. Uno de muchos líderes, pero vea, mediocres. Yo hablé con cierta persona, no quiero mencionar su nombre, y es un líder, pero vaya a ver qué clase de vida lleva. Cuando toleran en su vida ciertas cosas que son dañinas y que no son correctas, porque hermano, la pureza por encima de todo tiene que ser el talante de un líder, la pureza, la santidad, la fidelidad. Dios nos ve siempre y nos vigila y está mostrando a nosotros cuál es el camino a seguir. El líder tiene que ser una persona fiel en todo.
fiel en todo. Es más, tiene que ser ajeno a la avaricia, a la codicia, a la envidia. Yo era muy envidioso, aún empezando la obra aquí en Bello. Yo vi al curita montado en un buen carro y dije, Señor, pero ese cura, y yo, Señor, andando a pie. Era envidioso, le dije, Señor, perdóname, perdón. Sí, yo era envidioso, estando aquí empezando el ministerio. Señor, perdóname, Señor, guárdame. Empecé a pedir al carro y Dios me dio el carro que le pedí, pero dejé la envidia, porque hay veces que uno envidia y la envidia es pecado. La envidia es pecado. Yo no puedo tampoco compararme con otros, eso no es correcto en un líder. Es que como fulano es, yo quiero ser así. No, 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 no. Es bueno que lo imite en lo bueno, pero no en lo malo. Y el llamado, quien es llamado, tiene que entender que debe de caminar rectamente, mirando siempre hacia la meta. Yo me ponía a pensar esta semana que iba en el carro, yo le decía a Odilio, ¿por qué será que la gente ahora está con el celular y poco miran hacia arriba? Poco miran hacia arriba. Hay hermanos que están bastante engatusados con el celular. Leen poco la Biblia, leen oran poco, cuando realmente ese no es nuestra labor en esta tierra. Ahora, yo siempre enseño y va a ser mi tema todo el tiempo, mientras esté en esta tierra: enamórese de Jesús. Usted no tiene otro amor más grande que Jesús. Mira, hermano, en todo tiempo, Señor, al Padre, Padre, tu Hijo es precioso, tu Hijo es hermoso. Padre, qué hermoso eres. Yo le digo, Señor, Señor, Jesús, precioso eres. Yo creo que yo le digo, Señor, enamórame de ti como vivía enamorado Juan. Es que Juan es un ejemplo. Enamórame de ti como vivía enamorada María Magdalena. Qué ejemplo de mujer, ¿cierto? Qué ejemplo de mujer. Yo veo la historia de María Magdalena y a mí eso me cautiva, que realmente tiene el privilegio. Cuando yo vaya al cielo la voy a saludar: María, te felicito. La primera que vio a Jesús resucitado no fue ni Juan ni Pedro, los del círculo íntimo. No, María. Ella dijo, no, yo tengo que ir a ver qué pasó en el sepulcro. Tengo que ir a ver. Y madrugó, le salió adelante a los pajaritos. Dice que siendo oscuro fue al sepulcro. Primero, vio a Jesús resucitado. Y segundo, fue la primera comisionada para enviar con ese mensaje: he resucitado. Oiga, tremenda. Lo que no hizo Juan, no hizo Pedro, lo hizo María Magdalena. Pero llegó a la tumba con Juan, vieron, se fueron. María dijo, no, yo tengo que ver qué pasó aquí. Porque quien es llamado siempre es una persona que busca la intimidad con Dios. La intimidad con Dios. Hermanos, la intimidad con Dios es una bendición, es un privilegio. Cuando yo entiendo que soy llamado, yo tengo que buscar afanosamente la presencia de Dios, porque me hace falta. Es que si Él me llamó, Él es mi amo y yo soy su siervo. En el Antiguo Testamento, un esclavo que trabajaba para un judío, cuando iba a ser despedido el año de jubileo, a los 7 años de jubileo, el esclavo decía, no, yo me quedo con mi amo. Y se quedaba con el amo. ¿Y sabe qué? Le perforaban la oreja y le colocaban algo, como una señal, como un sello. Y el amo moría al pie, perdón, el esclavo moría al pie del amo. Así vamos a ser nosotros. Fuimos escogidos, adoptados hijos suyos. Somos siervos, somos esclavos de Jesús por amor, puro amor. Porque como llamados tenemos que responder a ese amor que Él nos ha dado. Si soy llamado, respondo al amor que Él me ha dado. Es más, siempre pienso en lo que Él hizo por mí. Yo nunca dejo de pensar en el sacrificio de Cristo. Y siempre estoy reclamando, Señor, tu sangre preciosa me limpia. Yo siempre estoy pensando en lo que Jesús hizo por mí. Porque si algo le agrada al Padre, es que yo ame a su Hijo. ¿Qué dice Jesús?
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Oiga, qué privilegio cuando uno vive enamorado de Jesús. El Padre vive enamorado de uno, ¿o no? Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo le decía al Señor esta mañana: Señor, yo quiero saber qué tiempo disfrutabas tú de sueño. Señor, porque yo me levanté muy temprano a orar. Señor, yo quiero saber. Jesús es lo más bello que el Padre nos ha dado. Es la preciosa persona, el unigénito Hijo del Padre. Nosotros tenemos que valorar la salvación que hemos recibido y cuanto más el llamado que tenemos, porque eso no es para cualquiera. El llamado no es para cualquiera. Eso fue que Dios fijó sus ojos en mí, me miró: venga mi hijo. Sí, Señor. ¿Sabe? Dios ve todo el mundo, pero hay ciertas personas escogidas que Dios fijó sobre ellos y venga. Ser apartado para el servicio es una bendición, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? Una bendición. Usted tiene que entender que es un privilegio ser llamado. Es un privilegio ser llamado por el Señor. Dios nos llama a todo el mundo. No. Cuando Dios me llamó, decía yo: pero ¿yo quién soy? Yo decía: Señor, es que ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y dónde lo voy a hacer? Pues me dijo dónde lo iba a hacer, cómo lo iba a hacer y para quién lo iba a hacer. Porque Dios siempre me encamina hacia aquello que realmente vale la pena hacer. Dios nunca abandona a aquel que llama. ¿Sabe? Yo estoy seguro, y siempre lo he vivido, que Dios anda conmigo. Está a mi lado. Y más cuando lo necesito, en la angustia, en el dolor, en la tristeza. Él siempre, porque aquellos que son llamados, Dios nunca los abandona. Más fácil ellos lo abandonan. Me ha pasado con tantos que Dios llama: no, me salió un negocio mejor, estoy cansado del ministerio, la gente no responde. Como algunos que abren célula y como no va nadie, pues dejan la célula en vez de persistir. Porque es que cuando uno es llamado, uno tiene que ser persistente. Cuando empezamos aquí, empezamos con 8 personas. Allí en el rinconcito tenemos 50 bancas. Dice: Señor, llena este lugar. Y después compré otras 50 bancas, 100 bancas. Y dice: Señor, trae a la gente. Y empezamos a orar. Pero yo tengo que... Una persona que tiene un llamado es persistente, es una persona que es de carácter. Para atrás ni para coger impulso. Hay que ir adelante. Hay gente que se cansa, se aburre o deja de lado las cosas que a Dios le competen. Yo tengo que entender que Dios me ha llevado para hacer las cosas realmente maravillosas. Ahora, para finalizar, el poder de llamado implica dedicación, abnegación, servicio y un completo sacrificio a la causa de aquel que por gracia y misericordia nos ha escogido. Yo siempre he pensado que es un privilegio ser llamados. Es un privilegio ser llamados. Yo sé que aquí hay gente que tiene ministerio. Aquí hay gente que tiene ministerio. Y yo oro al Señor: Señor, levanta aquí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo tuve el privilegio de trabajar con apóstoles, con profetas, con evangelistas, con pastores y con maestros. He tenido el privilegio de trabajar con los 5 ministerios. Y Dios a mí me ha dado ese privilegio de ver cómo muchos han salido acá sirviéndole al Señor. Yo recuerdo al pastor Mauricio. Colóquese a pie, pastor Mauricio. Cuando este hombre llegó aquí a la iglesia, les cuento el testimonio para finalizar. Estamos en un ayuno, ¿cierto? En un ayuno, un domingo. Dios me mostró que él iba a ser pastor.
leí una profecía. Está sirviendo al Señor. ¿Qué hacía Mauricio? Vendía legumbres arriba, ¿cierto? Era un vendedor de legumbres. ¿A quién llamó? A un vendedor de legumbres. ¿Quién es ahora? Un pastor que tiene reconocimiento en la misión y tiene una bonita iglesia en Machado y en Copacabana. ¿Quién es él? Dios. Dios escogió a un vendedor de legumbres. Y aquí lo llamó. Cuando yo lo vi, Señor, este hombre tiene un ministerio. Inmediatamente yo le di la palabra profética y seguro, ahí está sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Dios llama a gente, él ni se imaginó que iba a servir al Señor, que iba a pensar Mauricio en esto. Pero Dios lo llamó, amén. Colóquense de pie, por favor, vamos a orar. Así que, oigan, decidan y actúen, amén. Padre, muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, por tus misericordias, por tu fidelidad. Padre, bendice este grupo de hermanos que han venido para escuchar tu palabra, para oír tu voz. Gracias por las palabras que tú nos has dado de gran edificación. Gracias, Señor, porque estamos saboreando manjares del cielo, tu palabra que nos compromete. Abre nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar tu voz y nuestros ojos para mirar el camino que debemos seguir, el cual tú has trazado. Padre, muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor. Levanta hombres y mujeres que te amen, que te sirvan con todo el corazón, que estén dispuestos a darlo todo para ti. Señor, hay escasez de obreros. Colombia es una nación inmensa, Señor, donde hay más de 50 millones de habitantes. Necesitamos, Señor, personas que trabajen, que luchen, se esfuercen y que entiendan que tienen un propósito, que tú tienes un propósito con ellas. Padre, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran bondad. Bendice a mis hermanos, que ellos estén dispuestos a escuchar tu voz en estos días, el día de hoy, el día de mañana. Que realmente, Señor, estén dispuestos a decidir a favor tuyo, porque ciertamente es un privilegio cuando tú nos llamas al servicio. Es un privilegio contar con tu dulce compañía constantemente. Es un privilegio vivir en tu presencia. Es un privilegio amar el mandamiento, guardar el mandamiento, vivir el mandamiento. Es un privilegio vivir enamorados de Jesús, porque Jesús es nuestro precioso amado, nuestro único tesoro. Padre, tu Hijo amado es nuestro amigo, nuestro Salvador y nuestro precioso Señor. Gracias en esta mañana. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.